Bienvenidos una vez más a nuestro discipulado. Estamos estudiando el nivel número 2, que se titula Aprendiendo. Y hoy vamos a estudiar la lección número 10, que tiene por título El matrimonio. Este es el discipulado de Ministerios Gente de Jesús. Los invitamos a estar siguiéndolo, lección tras lección, que van a ser de mucha importancia para nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar acerca del matrimonio. Un tema muy importante en la congregación. Solo porque dos personas nacidas de nuevo se casan, no necesariamente significa que han establecido un hogar cristiano. De igual manera, como una casa material no se compone por casualidad, sino por diseño, así es en nuestras familias. Dios tiene un diseño, el cual, si nosotros seguimos, tendremos matrimonios sólidos y felices, ya que Dios creó el matrimonio y Él sabe lo que hace falta para que funcione correctamente. Entonces Dios creó el matrimonio y como Él lo creó, Él sabe exactamente cómo funciona. Así es de que vamos a estudiar en esta lección cómo funciona el matrimonio. Y Dios nos ha dado roles que seguir en la pareja, al hombre, a la mujer, porque al final somos seres espirituales, iguales delante de Dios, pero diferentes en cuanto a responsabilidad. Y yo quisiera que viéramos esta diferencia a través de las responsabilidades de cada uno. Vamos a empezar con las responsabilidades del esposo. El esposo es la cabeza. El esposo tiene gran responsabilidad delante de Dios. Así es de que es muy importante que como esposos, si usted es casado, sepa cuáles son sus responsabilidades. La primera responsabilidad del esposo es en relación con Dios. Primera de Corintios capítulo 11, verso 3. Primera de Corintios capítulo 11, verso 3. Dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, en relación con Dios, el esposo tiene la responsabilidad de sujetarse a Cristo, ya que sólo así podrá tener en sujeción a su esposa y a sus hijos. A menos que el hombre se sujete a Dios, va a poder tener la sujeción también de su esposa y de sus hijos. Tenemos también la encomienda de vigilar el estado espiritual de nuestra familia. Deuteronomio capítulo 6, verso 7 dice así. Deuteronomio 6:7: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Aquí habla de las escrituras. Cada varón tiene la labor de ser como un profeta para su familia, repitiendo las palabras de Dios. Las palabras de Dios, hablando en ellas, andando en la casa, al acostarse, cuando nos levantemos. En cada momento de nuestra vida tenemos que hablar la palabra de Dios a nuestra familia. También el varón, en su responsabilidad de relación con Dios, se le ha concedido el papel de ser el sacerdote de la familia. Y hay un caso, un ejemplo en el libro de Job, capítulo 1, verso 4 y 5, que dice así. Job capítulo 1, verso 4 y 5: e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job es un claro ejemplo de un sacerdote de su familia, que intercedía por sus hijos todos los días. Entonces, en relación con Dios, el varón tiene 3 responsabilidades. 1, ser cabeza, tomar su lugar de responsabilidad. 2, hablar de la palabra de Dios a sus hijos a todo momento. Y 3, interceder por sus hijos, siendo sacerdote de su familia. Y en relación a la esposa, la responsabilidad en relación a la esposa, la primera responsabilidad que tenemos como esposos es amar a nuestra esposa.
Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Tenemos el mandato de Dios de amar a la esposa y nos pone un comparativo que es difícil de alcanzar, pero debemos de procurarlo, que dice como Cristo amó a la iglesia. Esta es la primera responsabilidad, amar a la esposa. La segunda responsabilidad que tenemos es tratarla bien. Dice primero de Pedro capítulo 3 versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, tratarla bien, dice aquí que es tratarla como el vaso más frágil. Así debe ser nuestro trato en el camino de Dios. No cabe de ninguna manera el maltrato, la violencia. También dice la palabra de Dios en Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y bueno, nadie golpea su propia carne, al menos que le guste dañarse a sí mismo. Pero dice aquí la palabra de Dios que nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, ¿verdad? Así los hombres debemos amar a nuestras mujeres como a nuestros propios cuerpos. También tenemos otra responsabilidad de entregarnos a ella para cuidarla, dedicarnos a ella y pues también impartirle aprecio, caricias, que tome un papel preferencial en nosotros. Y dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, versos 25 y 29. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego dice el verso 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces tenemos la responsabilidad de cuidarla, pero también dice ahí de compartirle aprecio, compartirle cariño, porque esa es la responsabilidad que tenemos. Dice que Jesucristo se entregó a sí mismo por la iglesia y nosotros tenemos que entregarnos a nuestra esposa para cuidarla y protegerla. Y en el libro de Eclesiastés capítulo 9 verso 9 dice así, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Entonces Dios también dice que gocemos de la vida con la mujer que amamos y que lo hagamos todos los días de nuestra vida. El matrimonio no es para sufrirse, es para gozarse cuando se tienen los principios bíblicos en el Señor. Muy bien, la tercera responsabilidad es en relación al sustento. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 verso 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El esposo tiene que tomar la iniciativa de cortar el cordón umbilical de su familia y unirse a su mujer. Esto incluye proveerle de una casa aparte para que su esposa esté mejor, ya que muchos matrimonios se han destruido por causa de la falta en esta área. También el esposo debe tener la obligación de no solamente suplirle una casa aparte, sino suplirle todos los gastos de la casa. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice así, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, en relación al sustento, es responsabilidad de todo varón suplir una casa para su esposa. La palabra casados es casa de dos, casa aparte, siempre es muy importante eso. Y traerle el sustento, que no falte el sustento diario. Cuando alguien ya piensa en matrimonio, tiene que tener
en mente que tiene que empezar a dar gasto, que tiene que proveer las necesidades, porque no se, dicen por ahí, no se come solamente de amor. Y dice al final de este versículo, del versículo de 1 Timoteo, al final dice que el que no provee para los de su casa, dice, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces, como matrimonios cristianos, se debe de procurar tener el sustento, y bueno, que nuestra mujer dependa, ¿verdad? Dependa de cada uno de nosotros. Se dice que la mujer fue tomada de una costilla, que es el lugar más cercano del corazón para ser amada por el esposo. No fue tomada de la cabeza para que se enseñoreara, ni tampoco fue tomada de los pies para que sea pisoteada. Vamos a leer en Génesis, Génesis capítulo 2, verso 20, verso 21. Génesis capítulo 2, verso 21 al 23. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Entonces aquí encontramos que la mujer fue tomada de la costilla. Es bien importante que como personas entendamos esto, porque la costilla es la parte que protege el corazón, que protege los órganos internos, ¿verdad? Y pues yo creo que nadie nos puede picar las costillas sin que uno reaccione. Entonces nosotros tenemos que saber que de ahí fue tomada la mujer, que de un lugar muy cerca del corazón para amarla. No fue tomada de la cabeza para que se enseñoree de nosotros, tampoco fue tomada de los pies para que la maltratemos. Entonces, en relación de la responsabilidad del varón, ahí vamos a terminar hoy. Y vamos a ver ahora la responsabilidad de la esposa. El esposo y la esposa, dijimos al principio, son iguales como personas, pero no son iguales en responsabilidad. La mujer no es inferior al hombre, pero debe de asumir su responsabilidad con una actitud correcta, ya que no está compitiendo con el hombre, sino que cada quien debe de tomar su posición. La primera responsabilidad de la esposa debe ser sumisión. Colosenses capítulo 8, verso 18 dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahora, la palabra sumiso se malinterpreta muchas veces, pero la palabra sumiso significa estar bajo protección de otro. Eso significa en la Biblia la palabra sumisión. Entonces la mujer debe estar bajo protección de su marido. Por eso ella debe someterse a él. La segunda responsabilidad es respeto. Respeto. Efesios capítulo 5, verso 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Respetar es reconocer la autoridad y acatarse a ella. Ya vimos que el marido es cabeza. Si la mujer reconoce que el marido es cabeza, entonces ella debe de respetar esa autoridad que ha sido delegada por Dios sobre su marido. La tercera responsabilidad de la mujer hacia el esposo es ser amable y apacible. Primera de Pedro capítulo 3, verso 1 al 5. Primera de Pedro 3, del 1 al 5 dice así: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque sí también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. El espíritu afable y apacible es muy importante en el matrimonio. Cuando un matrimonio tiene esa bendición de que tiene en casa
una mujer que es amable, que es apacible, entonces hay un equilibrio, en el trato que tienen unos con otros. Yo he platicado con mujeres que han durado más de 50 años de casados y les he preguntado, ¿a ustedes a qué creen que se deban que han durado tanto? Dijo, pues es que yo he aguantado en silencio cuando hay ciertas dificultades y espero el tiempo justo para resolverlas, y ese espíritu apacible hace que haya pues una armonía y que puedan seguir juntos. Muy bien. También dice la palabra de Dios que la mujer debe ser una ayuda idónea. Una ayuda idónea. Génesis capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Se dice por ahí que la mujer es la media naranja. Cuando alguien entonces no está casado, no está completo, le hace falta la otra media naranja, su complemento o su ayuda idónea. Entonces la mujer debe ser una ayuda, no un estorbo. La mujer debe ser un apoyo, no debe de echarle contra al marido, porque Dios la puso para ser una ayuda. El hombre necesita la ayuda de una mujer en su vida para poder cumplir exactamente con todos sus roles, todos sus papeles, ¿verdad? Como hombre. Así es de que la cuarta responsabilidad de la mujer es ser una ayuda idónea. Pero también Dios le pide a la mujer la obediencia. Primero de Pedro capítulo 3 versículo 6 dice así: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Esa obediencia a la autoridad del varón debe ser, dice ahí, sin temer ninguna amenaza. Debe ser por amor, ¿verdad? Y dice que Sara le llamaba a su marido Señor. Señor, y hablarle, decirle Señor a alguien, es decirle, tú eres mi dueño, tú eres mi jefe, por decirlo de alguna manera. Y pues hoy en día ya no se dice, la esposa le dice Señor al marido, le dice de otra manera, le dice gordo, le dice chaparro, le dice esto, le dice aquello, pero menos Señor. Pero cuando se le dice Señor, está respetando la autoridad. Y bueno, ahora al contrario, creo que los hombres decimos es mi señora, es la que manda. Así de que tengamos cuidado con ese aspecto y que esa obediencia sea por amor, por respeto a la autoridad que Dios ha establecido en su marido, y dice ahí que sin temer ninguna amenaza. Pues también Dios le pide a la mujer que sea una mujer sabia. Dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer tiene la capacidad de edificar su casa. La mujer tiene la capacidad también de derribarla si así se lo propone. Así que es muy importante el papel de la mujer, y si la mujer cristiana actúa con sabiduría, Dios le va a dar la victoria en su matrimonio y van a salir siempre triunfantes, van a salir edificados. Bueno, hay un tema que es muy espinoso, y es el tema del divorcio. La Biblia dice que se acercaron en una ocasión los fariseos para decirle a Jesús que por qué Moisés dio carta de divorcio. Quiero que veamos esta parte en Mateo capítulo 19 versos 7 y 8. Dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, lo que provocó que se llegara al divorcio fácilmente fue la dureza del corazón. Por eso Dios nos da un corazón nuevo para que podamos perdonar. Si usted forma parte de una pareja, sabe que no es fácil, pero muchas veces hay que recurrir al perdón. Hay que recurrir a la reconciliación y no ceder por cualquier causa solamente al divorcio. Jesús aclaró que, más bien la palabra nos aclara que al principio no fue así. En el libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento, capítulo 2, verso 13 al 16,
nos revela el corazón de Dios respecto al matrimonio. Malaquías 2, 13 al 16 dice así: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, se está refiriendo al divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Aquí está hablando el Señor de los varones en el primer verso, que dice que harán cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor, y que el Señor no mirará la ofrenda para aceptarla, y ellos dirán, ¿por qué? Entonces Dios les va a contestar, dice, porque yo he sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal. Y le recuerda que ella es la compañera, que ella es la mujer de su pacto, y que Dios los hizo uno, porque dice la Biblia que el matrimonio en Dios, dice, ya no serán dos, sino una sola carne. Dice, y aquí dice, él no hizo uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Dios los hizo uno para que buscaran una descendencia para Dios. Entonces les anima a guardaos. Dice, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. El primero que se da cuenta cuando hay deslealtad en la vida matrimonial es nuestro Dios. Él está al pendiente de todo. Nosotros pensamos que Él nos está dando cuenta, pero a veces no tenemos respuesta a nuestras oraciones, porque Dios conoce que nosotros hemos cometido alguna falta y que está estorbando la armonía, la paz en el hogar. Así es de que la Iglesia Cristiana no estamos a favor del divorcio en ninguna manera. Creemos que el divorcio es la última opción cuando ya no hay ningún arreglo, cuando ya no hay ninguna otra solución, ¿verdad? Sin embargo, procuramos que no se llegue al divorcio. Por otro lado, hay que llegar a la reconciliación. Ahora, toda pareja cristiana debe de estar casada por el registro civil. ¿Por qué? Dice Romanos capítulo 13, verso 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Dios estableció autoridades civiles, a las cuales nosotros nos tenemos que sujetar si queremos estar bien con Dios, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Por eso pedimos que cada matrimonio que quiera formalizar su vida matrimonial primero lo haga frente a las autoridades civiles, a un registro civil. Y bueno, no podemos dejar tampoco sin menos importancia el pedir la bendición de Dios. La Iglesia Cristiana en México no casa, solamente imparte una bendición de parte de Dios a la pareja. Y bueno, encontramos en la Biblia en la primer pareja de Adán y Eva, que dice en Génesis capítulo 1 verso 28, y los bendijo Dios. Esta pareja recibió la bendición de Dios, y después de bendecirlos les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después de la bendición, Dios les mandó fructificar y multiplicar. Hoy queremos las cosas al revés, primero fructificar y multiplicar, después la bendición. Pero bueno, es necesario que si usted ya se casó por el civil, busque hacer una ceremonia para pedir la bendición de Dios en su matrimonio. Y si usted no se ha casado por el civil, no deje de pasar la oportunidad para poner en orden su vida. Busque la manera de poder unirse en santo estado de matrimonio frente a las autoridades civiles, y de esa forma se va a estar sujetando a las autoridades espirituales que son de parte de Dios. Así es de que es muy importante que busque también la bendición de Dios. Conclusión:
Dios es el más interesado en prevenir las fornicaciones y los adulterios. Y escribió un consejo a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 7, del 1 al 5, dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. En otras palabras, Dios legalizó la relación sexual del marido y la mujer con el matrimonio. Y ya una vez teniendo nosotros esa comunicación entre marido y mujer, debemos de preservarla, a tal grado dice que no negarse, a no ser por algún mutuo consentimiento. Así es de que también dice Hebreos capítulo 13 verso 4, Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio. El matrimonio fue creado para todos. Dice, y el hecho sin mancilla. Cuando está hablando del hecho, está hablando de la intimidad, y que debe ser sin mancilla, sin forcejeos. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así es de que el matrimonio es algo que Dios estableció, y como todo lo que Dios estableció, el diablo a veces lo quiere destruir, desbaratar. Procuremos vivir en armonía, evitemos discusiones, tratemos de arreglar los problemas de la forma más sabia que se pueda, para que nuestros matrimonios sean prosperados y sean bendecidos por el Señor. Así es de que vamos a terminar nuestra lección hoy con un texto para memorizar, que es Efesios 5:31. Efesios 5:31 dice así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Puedo repetir conmigo? Vamos a repetirlo todos juntos. Es Efesios 5:31, que dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Efesios 5:31. Sigue repitiéndolo hasta que se lo aprenda con su líder ahí en la reunión, y que Dios les bendiga abundantemente. Si usted es casado, cuide su matrimonio. Si usted está por casarse, tome en cuenta estos consejos, y que Dios les bendiga abundantemente.